Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector de la movilidad está experimentando un cambio rápido y transformador. La digitalización, la electrificación y la automatización son algunos de los factores clave que están impulsando la innovación en el sector. Además, el enfoque en la sostenibilidad y en la eficiencia está impulsando la adopción de soluciones más verdes y eficientes. La movilidad compartida, el transporte autónomo y la movilidad urbana inteligente están ganando terreno en todo el mundo. El sector de la movilidad está abierto a nuevas oportunidades y a desafíos en el futuro. De todo esto hablaremos con Juan Luis Moreno, el socio y director de innovación de Valley. Juan Luis, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con todos vosotros. Gracias por estar de nuevo aquí en el programa. Juan Luis, antes de empezar a hablar de movilidad, que es lo que nos ocupa en el programa de hoy, para que os conozcan mejor nuestros oyentes, cuéntanos un poco qué es The Valley. Bueno, The Valley es un ecosistema que pretende acompañar y que acompaña, de hecho, porque llevamos 11 años de actividad ya, acompaña a profesionales y a empresas en el proceso que llamamos de adaptación a este entorno nuevo tan digital, pero no solamente la digitalización o digital como lo entendíamos hasta ahora, sino con todos los cambios que está suponiendo la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la robótica, el metaverso ahora, la realidad inmersiva, el blockchain, etcétera, ¿no? Por eso acompañamos a profesionales y a las compañías en ese proceso de cambio, donde no solamente tratamos de que entiendan, ¿no?, cómo importar o incorporar estas tecnologías a sus empresas, sino los cambios que tienen que hacer a nivel cultural, de liderazgo, de gestión, de procesos en sus compañías para poder seguir liderando en un mundo tan cambiante. Uh-huh. Pues como tú decías, sois todo un ecosistema, ¿no? No solo os dedicáis por ejemplo, a la formación, que es una parte muy importante. ¿De qué oferta formativa estaríamos hablando en The Valley? Sí, nosotros nos definimos como ecosistema, que es esa palabra que a veces no se entiende muy bien, porque como bien decías, lo hacemos, ese acompañamiento a las compañías y a profesionales, lo hacemos a través de la formación, formación tanto para particulares, desde posgrado hasta directivos, o también a las empresas directamente, pues para formar a sus comités de dirección, sus consejos de administración, sus colectivos dentro de la compañía, pero no solamente a través de la formación, sino que les acompañamos también a través de la selección de personal, es decir, somos también un headhunter, o tenemos dentro de nuestro ecosistema un headhunter especializado que se llama The Valley Talent, en la búsqueda de profesionales y directivos pues vinculados al sector digital, a las nuevas tecnologías, ¿no? También tenemos un fondo de inversión para apostar por el emprendimiento en nuestro país, en empresas tecnológicas basadas en estas tecnologías, y tenemos también un espacio coworking para startups en nuestro propio edificio, y lo que para nosotros es el corazón del ecosistema, que es The Place, ese centro de innovación experimental desde donde publicamos precisamente pues informes sectoriales de cómo las nuevas tecnologías están perfilando nuevos futuros para todos los sectores de actividad, o donde ponemos a debatir o invitamos a debatir a filósofos, tecnólogos, antropólogos, sociólogos, porque este cambio tan importante en nuestra sociedad y en nuestras compañías y en nuestros sectores pues requiere repensar muchas más cosas que, como decía, no incorporar solamente tecnología, sino repensar nuestro modelo de gestión, de trabajo, de liderazgo, de cultura, y sobre todo para poder abordar los retos que se nos presentan, ¿no? Antes de meternos ya de lleno a hablar de movilidad, y ahora que me comentas, ¿no?, de esta transformación que estamos viviendo, ¿no?, en todos los sectores, ¿cómo dirías que se está adaptando en general cómo se están adaptando nuestras empresas a toda esta transformación y a estos cambios?
Bueno, yo creo que más rápido de lo que vemos, ¿no? Como usuarios o como consumidores. De hecho, cuando nosotros publicamos los informes que llamamos de prospección de futuros, de tendencias de un determinado sector, realmente lo que hacemos con una metodología que se llama prospección de futuros es detectar indicios de futuro, pero en el presente. Es decir, son cosas reales que ya se están haciendo. Lo que ocurre es que cuando observamos un patrón, pues las concentramos, digamos, o las estructuramos en tendencias que permiten perfilar, como digo, futuros posibles dentro de un sector. Pero todo eso que nos permite establecer tendencias está ocurriendo ya. Es un futuro que parece a veces lejano, pero que ya es un presente. Y hay movimientos de compañías a veces que son players o jugadores de ese sector tradicionales que están haciendo cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo hay emprendedores, startups que hacen o ponen en el mercado realmente productos y servicios muy innovadores que rompen las reglas a veces de ese sector, las reglas de mercado, hacen cosas diferentes, ¿no? Y ahí hay casos muy manidos en todos los sectores, pero muy conocidos por todos nosotros. Y también muy interesante el papel que juegan a veces players o jugadores de otros sectores que sin ser tradicionales de un sector determinado, de pronto irrumpen y se meten ahí y compiten y también hacen cosas muy diferentes al estilo del emprendedor, ¿no? Y eso especialmente en players tecnológicos, ¿no? Pues como los Amazon, los Google, etcétera, que siguen pues metiéndose en distintos sectores a que era el suyo tradicional. Y ahora sí, Juan, vamos a meternos de lleno. El pasado 26 de enero presentasteis un informe acerca del futuro de la movilidad. Pero si hablamos, antes de empezar a hablar de futuro, si hablamos a fecha de hoy, ¿cuál sería la fotografía del sector? ¿En qué momento se encuentra el sector de la movilidad en nuestro país? O en general, pues porque esto es muy global. Sí, efectivamente, es muy global, porque además las marcas son cada vez más globales y tanto de todos los players que podríamos meter dentro de esa industria o los sectores dentro de la industria de la automoción, ¿no? Para mí es uno de los sectores en donde o muy interesante ahora mismo por la disrupción que está sufriendo, digamos, pero además con algunas contradicciones que tiene que resolver, porque por una parte los fabricantes de vehículos están pues trabajando en nuevos modelos que tienden hacia esa conducción autónoma, que tienden hacia ser mucho más sostenibles para nuestras ciudades, como es pues vehículos eléctricos o incluso con nuevos carburantes o nuevas formas como el hidrógeno, pero al mismo tiempo, son autónomos, más sostenibles, eléctricos, etcétera, pero al mismo tiempo estamos, que también afecta al sector, en un momento en el que se está pidiendo que las ciudades sean más sostenibles, con menos coches, con más vehículos compartidos, con más transporte público sostenible o con cero emisiones, con dar más prioridad al humano y a la movilidad de una forma que se ha venido llamando inteligente, es decir, que sean ciudades mucho más pues con un impacto medioambiental mucho más sostenible, ¿no? Entonces, eso es una contradicción, porque al mismo tiempo están los fabricantes de vehículos queriendo vender muchos más coches, aunque sean otros modelos, pero al mismo tiempo en las ciudades estamos intentando que haya menos coches, ¿no? Con lo cual es un momento interesantísimo. Todos los sectores unos les afecta de una forma u otra, pero en este es verdad que es muy interesante, porque ya hay mucha realidad de innovación en el sector, pero al mismo tiempo hay debates de cómo nos tenemos que organizar como ciudades, como sociedades, etcétera, en torno al transporte, que va a hacer que tengan que convivir ambas tendencias y que busquemos entre todos una solución, ¿no? Hay un dato que me ha sorprendido cuando he leído lo que se comenta en vuestro informe y lo que me ha llegado en vuestra nota de prensa, y es que más del 70% de la población europea vive en ciudades, ¿no?, que representa alrededor del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y por parte de la ONU reconoce que en el 2035 el 33% de los españoles vivirá en tan solo 5 ciudades. Yo solo leer el dato como que me ha sorprendido. Sí, te hace pensar, ¿no? Pararte y decir, bueno, a ver...
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, no, son previsiones que efectivamente o predicciones que han sido publicadas recientemente, Sí. Pero al mismo tiempo es verdad que se está trabajando en todos los países de la Unión Europea por intentar que no ocurra eso, es decir, que no se concentre toda la población en torno a pocos núcleos urbanos, sino al revés, dotar de infraestructuras a todos los países para evitar ese fenómeno que se ha llamado aquí en España la España vaciada, ¿no? Sí. Cómo se puede no solamente invertir con instituciones públicas o con financiación para el desarrollo de todas las zonas geográficas que hasta ahora habían sido pues más pues que habían sufrido más este fenómeno de la España vaciada por centrarnos en nuestro país, pero para ello es muy importante el tema del transporte porque para el desarrollo de cualquier zona geográfica como un centro realmente de actividad empresarial, de negocio, realmente de comunidad, en torno a ella, pues es muy importante el transporte, ¿no? El uso del transporte, que sea un transporte sostenible, que haya unas buenas infraestructuras y que realmente pues permita que no se concentre, que esté todo más disperso, porque si no, al mismo tiempo, la concentración en núcleo urbano genera otros problemas, como estamos viendo, de contaminación, de tener que hacer una transición hacia una ciudad mucho más inteligente, pero no solamente inteligente desde el punto de vista de miles de sensores conectados, sino, ¿no? de hacerla más sostenible para la vida humana, ¿no? Ahora que me estás hablando, solo un punto, ¿no? Ahora que me estás hablando de esta dispersión, ¿no? Es decir, de no concentrarnos todos en el núcleo urbano, claro, hablamos de movilidad, pero es que intervienen muchísimos otros sectores claro. que también se tienen que transformar, porque hablamos del transporte, como podría ser el transporte público para movernos dentro, fuera de entrar y salir a la ciudad, pero todo el resto de infraestructuras que necesitamos para trabajar, y etcétera, 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 también tiene que transformarse para que podamos, ¿no? Es decir, movernos de vivir en la ciudad a vivir a otro sitio con las mismas garantías y con las mismas calidades. Es que son muchos los sectores que tienen que ver en esa transformación. Ese es el reto, no solamente de España, sino de los países que están desarrollándose más utilizando, digamos, todos los avances tecnológicos, ¿no? Porque es verdad que luego a nivel empresarial se suele concentrar en determinados núcleos urbanos y de ahí la predicción de la ONU, ¿no? Ese es el reto que tenemos para hacer mucho más extensivo, ¿no? Todo el territorio nacional para para vivir un espacio mucho más sostenible y que realmente permita una vida mucho más digna, ¿no? Que muchas veces en las ciudades. Juan Luis, en vuestro informe se analizan todas las tendencias, ¿no? O algunas de las tendencias que están impactando, sobre todo en el futuro del sector y los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esta transición, ¿no? Me gustaría ver contigo todas estas tendencias que habéis marcado, al menos las más importantes, ¿no? Empecemos, si te parece, por las tecnologías de tránsito, es decir, el usuario como centro de las soluciones. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, al final lo que se ha venido a llamar el Transit Tech, ¿no? O las tecnologías de tránsito, es cómo se abordan, o son todas estas tecnologías que permiten abordar lo que es un transporte mucho más inteligente y un servicio, o pasar de una movilidad personal o individualizada a una personalidad, a una movilidad compartida. Es decir, el concepto de la movilidad como servicio, ¿no? Del móvil, el automóvil como servicio, ¿no? Yo creo que eso ya desde hace tiempo lo estamos viendo en nuestras ciudades. Creo que además es un indicador generacional, ¿no? Yo creo que nuestros jóvenes, no solamente en España, sino en todo, es algo muy transversal en todos los países occidentales, donde se está viendo coche como algo diferente, es decir, se ve más el transporte como un servicio que como un elemento realmente de progreso, digamos, individual, de tener un coche de unas determinadas características, pero individual. Yo creo que ese concepto de la posesión que teníamos antes, las generaciones anteriores, de desarrollo personal en base a lo que ibas adquiriendo, de
una casa, un coche, la música, incluso los contenidos. Lo estamos viendo como muchas de esas cosas están pasando para los jóvenes a ser algo más como un servicio. No necesitan poseer esos artículos, esos elementos, digamos, para hacer una progresión. Lo ven de una forma mucho más pragmática, ¿no? ¿Necesito realmente un coche, comprarme un coche para transportarme o bien dentro de la ciudad o de una ciudad a otra? Y la respuesta para la mayoría de los jóvenes es no. O sea, ahí se han creado muchos conceptos, no solamente el de vehículo compartido, sino de los patinetes en las ciudades, la apuesta también por hacer unas ciudades mucho más sostenibles con el uso de la bicicleta, con otros elementos realmente, y muchos de ellos no propios, incluso esos son compartidos, para entender esa movilidad como un servicio y no como realmente un artículo a veces de lujo que hay que poseer, ¿no? Sí. Eso es un cambio generacional, ¿no? Incluso sé que entre empresas se han hecho estos transportes compartidos para llevar a los trabajadores a las empresas, llevarlos fuera dentro del núcleo urbano. Han compartido, sobre todo en polígonos, etcétera, han compartido el transporte de empresas, que me parece también una iniciativa importante. Interesantísima, efectivamente, porque al final todo eso redunda en una reducción de la emisión de emisiones de carbono y realmente pues en hacer unas ciudades mucho más sostenibles, mucho más ecológicas, ¿no? Por eso hay también lo que hemos detectado es una tendencia también a una mayor colaboración entre entorno público y privado para crear plataformas de datos que sean compartidos para que esa movilidad compartida y esas pues sea más eficiente para los players que trabajan en ese terreno, en ese sector, y al mismo tiempo para que las administraciones obtengan datos importantes del uso de esos servicios, de manera que se puedan mejorar las infraestructuras, optimizar, hacer más eficiente el tráfico dentro de la ciudad, crear áreas de zonas o áreas realmente de baja velocidad al final el dato es fundamental, como lo sabemos en todos los sectores, para poder optimizar y para hacer más eficientes nuestras compañías. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Y es un mercado que realmente no va a parar de crecer y, las estimaciones son que tenga un valor de más de 900 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares en el 2029, ¿no? Con lo cual es una de las claves. Otra de las tendencias, y casi diría objetivo, es el de la sostenibilidad y el de cero emisiones, que creo que es hacia ahí donde queremos dirigir nuestro enfoque de todas las ciudades, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí claramente pues sabemos la apuesta de la Unión Europea por el desarrollo en esa Agenda 2030 de los coches eléctricos, que tienen también su reto, porque el problema es que ahora mismo digamos que las infraestructuras para carga de los vehículos casi de la Unión Europea se concentran en Alemania, en Francia y en Países Bajos. España, por ejemplo, solamente tiene el 3% y es el segundo país, si no me equivoco, en extensión, y sin embargo, pues tiene todavía muy poco cubierta toda la red de recarga y es uno de los retos que hay que hacer, ¿no? Porque claramente el vehículo eléctrico pues se convierte pues en un vehículo mucho más pues cero emisiones y por tanto mucho más sostenible para el medio ambiente, pero tiene este problema, no este reto, no es un problema, es un reto, es un problema que se puede solucionar. Hay que hacer grandes inversiones para dotar de mayor zonas de carga de los vehículos, y en este sentido están apareciendo muchas tecnologías muy interesantes, incluso de carga en el hogar, pero al mismo tiempo que se genera energía para el hogar, es decir, carga bidireccional. Hay robótica que se está aplicando en los parkings para que el propio robot sea autónomo y vaya a cargar el vehículo, porque no todos los parkings cuentan con zonas de recarga. Hay mucho movimiento en este sentido e inversiones, pero no solamente el coche eléctrico es el objetivo de esta tendencia, ¿no? De la sostenibilidad y de las emisiones, de cero emisiones, digamos, el objetivo para cumplir emisiones, sino también el uso del hidrógeno, por ejemplo, está siendo de los nuevos combustibles y también de combustibles sintéticos, ¿no? Hay novedades en este sentido y yo creo que vamos a ver un gran movimiento en búsqueda de alternativas a lo que es hoy por hoy la gasolina o los combustibles fósiles, ¿no? A los que estábamos acostumbrados. Otro de las tendencias importantes es el de la
bueno, se habla muchísimo de eso, los vehículos autónomos y ¿Mm? la asistencia avanzada. Es otro punto que vosotros señaláis en vuestro informe. Sí, efectivamente, porque son una realidad, porque están ahí ya, ¿no? No hay la mayoría de los fabricantes de vehículos han creado ya sus primeros prototipos y el tema para mí es el reto de la regulación, ¿no? Cómo nos organizamos y cómo también hay un tema, yo creo, generacional, que estamos acostumbrados a conducir nuestros coches, a que una generación que ha vivido conduciendo su propio coche, o muchas generaciones que han vivido Uh-huh. conduciendo su propio vehículo, cómo se acostumbran ahora a no controlarlo de alguna forma, de una forma manual, ¿no? Entonces hay un reto de educación, digamos, de la población, pero al mismo tiempo de regulación de las ciudades y las regulaciones también en otro ámbito, ¿no? Que es el ámbito ético, por así Eso te decirlo, quería ¿no? decir yo, porque creo que la tecnología está, pero que queda Está, por definir, ¿no? De qué forma, ¿no? sí, La parte ética claro. creo que es muy importante en este tema. Sí, 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 sí. Hay una anécdota que siempre se cuenta, ¿no? Que es cómo se resuelve cuando hay un coche autónomo y el algoritmo tiene que aprender a tomar decisiones. Y entonces, si surge cualquier inconveniente y hay una persona anciana a un Mm, lado, hay un niño al otro y hay una piedra en el medio, entonces con la piedra en el medio el usuario que va dentro del coche autónomo se mataría. Si gira a un lado, pues puede atropellar a la persona anciana y si gira hacia el otro lado a la persona, ¿no? Al niño. sí. Entonces siempre ahí es un debate ético. Mm. ¿Realmente hay que decidirlo así? Porque una persona ha vivido más o porque el otro niño, pero no. Bueno, eso es un caso típico en los másters. Al final el MIT lo resolvió de una forma aleatoria, es decir, que el algoritmo actúa de una forma aleatoria porque es casi lo que decían, lo más cercano a la realidad. No te da tiempo a tomar una decisión y casi es algo, un impulso que tienes en ese momento de dar un volantazo hacia un lado a otro según cómo hayas percibido como usuario el peligro, pero sin Ujú, pensar racionalmente en qué decisión estás tomando, ¿no? ujú. Con lo cual, bueno, pero es un buen ejemplo de hasta qué punto la ética en la construcción de los algoritmos que van a manejar realmente esa conducción autónoma, pues va a ser un reto, ¿no? Por eso la tecnología está ahí, pero hay que todavía profundizar en los retos que plantea desde un punto de vista ético, desde un punto de vista regulatorio, desde un tema, desde un punto de vista de organización de las ciudades y también bueno, de esa brecha, digamos, que se produce en generaciones que vienen acostumbrados a funcionar con los vehículos de otra forma, ¿no? Sí que Pero es, la te lo realidad digo por está ahí. experiencia, que he subido en un coche que estuve durante un Sí, rato conduciendo, que estuvo conduciendo de sí. forma autónoma y la verdad que yo sufría un poquito, La ¿eh? Porque sensación, claro, estando subida digo, claro, madre mía, aquí claro, sin manos, sin controlar absolutamente nada, hay que hacer un cambio importante de mentalidad en de el tema. mentalidad. Sí, sí. Por eso muchos coches están, incluso Apple, que va a lanzar su propio coche, Sí. al principio era sin volante y sin pedales, Mm, y ahora se está planteando que efectivamente en situaciones o en ciudades o en determinadas circunstancias sea un híbrido, digamos, entre conducción autónoma y conducción claro. manual. Ujú. Hmm. Y otros de los retos que creo yo importantísimos y ahora que cada vez estamos más hiperconectados y conectados a todo, es el tema de la ciberseguridad. Claro, sí, sin duda. Bueno, todos los grandes avances tecnológicos tienen esta contrapartida, ¿no? El riesgo de hackeo que lo estamos viendo, ¿no? Sí. En infraestructuras claves, lo hemos visto con el tema de la energía, desgraciadamente últimamente, pero bueno, pues es un problema, ¿no? En el 2021 se hizo ya en Reino Unido un hackeo a una red de recarga eléctrica, es decir, que puede pues, dejar sin funcionar un montón de vehículos si fuera el uso masivo, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Pero no solamente eso, sino estamos hablando del coche autónomo, pero para ser autónomo también tiene que estar conectado y de ahí toda esa infraestructura de sensores entre las ciudades y los coches para avisar de peligros, para que esa conducción autónoma sea lo más segura posible. Y claro, pues es un problema, ¿no? Es decir, es una infraestructura que al final son vulnerables y que hay que invertir muchísimo en una ciberseguridad constante porque a medida que se van solucionando problemas, aparecen bueno, pues nuevas formas, ¿no? Y Ujú. estamos viendo realmente
realmente cómo lo han ido consiguiendo. Hasta hay casos en donde se han planteado en redes sociales entre jóvenes el reto de hackear determinados vehículos, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que acostumbrar, y por eso la ciberseguridad en todos los ámbitos, no solamente en este, es un reto para nuestra nueva sociedad cada vez más tecnológica, ¿no? Juan Luis, después que hemos visto contigo estas tendencias, ¿no?, o algunas de las tendencias del sector, ¿cuál es en estos momentos el reto más inmediato al que se enfrentan las ciudades? Bueno, yo creo que es esa conjunción, como decía, entre cómo pasamos de una ciudad actual a una ciudad mucho más inteligente no solamente por el uso de tecnologías para su mejor planificación y eficiencia en el transporte, sino para que sean más sostenibles, poniendo el foco en el ser humano y no en los vehículos, y que realmente los vehículos sean, aunque sean muy tecnológicos, pero que realmente vayan hacia esa tendencia del cero emisiones y que vayamos hacia un concepto de movilidad compartida, ¿no? Entonces, ¿cómo regulamos todo eso? ¿Cómo reordenamos nuestras ciudades para que sean más sostenibles por un lado, que seamos capaces de abordar esta transición hacia la movilidad como servicio con vehículos cada vez más sofisticados? Y eso que no hemos hablado de los vehículos también voladores en nuestras ciudades, que son ya una realidad, que están ahí, y también el problema es que hay que regularlo, pero que realmente lo estamos viendo ya en algunas ciudades para transporte a los aeropuertos, y son una especie de drones gigantes, no nos lo imaginemos como helicópteros, son como drones gigantes que realmente son autónomos, eléctricos, voladores, y que también podrían descongestionar nuestras ciudades tal y como las conocemos ahora mismo, ¿no? Ya para finalizar, Juan Luis, para aquellas personas que nos están escuchando que quieran más información acerca de todo lo que hacéis desde Valley, o que directamente quieran contactar con vosotros, déjanos una página donde se encuentren rápidamente. Muy bien, pues mira, te voy a dejar, Monse, el de Valley.es, ¿vale? Donde tenéis información de toda la actividad que hacemos, o si quieren expresamente sobre nuestros eventos, de Valley.es/eventos. Sí. Y te voy a dejar también clubtheplace.com, The Place como el lugar en inglés, clubtheplace.com, porque es ahí donde publicamos todos los contenidos de todo lo que hacemos en la parte de divulgación de nuestro centro de innovación llamado The Place. Pues Juan Luis, como siempre, muchas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de un tema tan importante en estos momentos como es el de la movilidad urbana. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Monse, una vez más por invitarme. Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.